vamos a tratar dos capítulos clave que contienen temas muy importantes en lo que concierne a las telecomunicaciones, entre los cuales tenemos la modulación, la codificación, la multiplexación y el acceso múltiple. Eh, el fin de esta presentación es poder entender o poder responder la pregunta que nos dice cómo se manda la información a través de un solo canal físico eh, sin que colapse. Entonces vamos a intentar responder esta pregunta estableciendo los conceptos necesarios y algunos ejemplos para poder eh, entender todo esto de una forma simple y rápida. ¿Qué es la modulación de señales? Eh, es el proceso de montar información eh, sobre una señal portadora de alta frecuencia para que pueda viajar por el canal. Podemos poner un ejemplo sobre esto y uno que es entendible sería la voz humana. Nuestra voz viaja a frecuencias muy bajas. Entonces, una antena para poder transmitir este tipo de frecuencias tan bajas necesitaría muchísimos kilómetros de, de alcance. Entonces no tendría mucho sentido hacer ese tipo de estructura. Para arreglar esto podemos usar una portadora de 100 MHz que sí puede irradiarse con una antena pequeña. Esta es la modulación. Entonces esta portadora lo que hace es tomar la señal o la frecuencia y poderla transportar de una forma mucho más eficiente. Aquí tenemos un cuadro en el que podemos observar la modulación análoga, analógica, en las que tenemos AM, FM y PM. AM se entiende por la amplitud, que nos habla acerca de que variamos la amplitud de la portadora según la cantidad de información o según la señal de información. Es como la más simple de implementar, pero a la vez tiene desventajas. Y la principal es que es muy sensible a las interferencias, al ruido. Entonces, no es, o sea, si se quiere trabajar de una forma en la que esto no afecte o esto no tenga eh, mucho peso a la hora de medir la calidad de la señal, entonces no sería la mejor opción porque eh, carece, ¿no? Es muy fácil que pierda calidad por el ruido. Luego tenemos la FM, que es la frecuencia, que esta pues es muy usada hoy en día. Lo que varía es la frecuencia instantánea de la portadora. Cuando la señal de la información sube, la portadora oscila más rápido y cuando baja oscila más lento. La ventaja de la FM, que es la frecuencia, es que el ruido principalmente afecta la amplitud, más no la frecuencia. Lo que pasa también es que el costo o que exige este parámetro es que consume más ancho de banda. Pero claro, la calidad es mucho mejor y es más robusta. Y por último tenemos la APM, que es la fase, que es como la base de los sistemas digitales, que varía la fase de la portadora. Es similar a la FM, porque la fase y la frecuencia están relacionadas, pero el enfoque es distinto. Eh, Como ya dije justo hace unos segundos, la PM es como el puente, el punto intermedio entre la modulación análoga y la digital. Bien, aquí tenemos eh, la modulación digital, los bits a símbolos. Eh, los bits son agrupados en símbolos que incrementan su eficiencia espectral. Más bits por símbolo significan mayor velocidad de transmisión. Pero también
mayor sensibilidad al ruido y mayor requerimiento de SNR, de la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Entonces tenemos que, en el primer ejemplo, dos niveles es un bit por símbolo, 4 niveles son 2 bits por símbolo, 16 niveles son 4 bits por símbolo y 256 niveles son 8 bits por símbolo. Ya esto lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces podemos entender mejor esto con este cuadro de comparación de las, los sistemas digitales, la modulación de los sistemas digitales. Tenemos el ASK, que tiene que ver con, o sea, es muy parecido al anterior, porque maneja lo mismo de amplitud, frecuencia y la fase. En el ASK tenemos un bit, tiene una amplitud alta, y un bit 0 tiene amplitud muy baja, es muy sensible al ruido y se usa poco en sistemas de alta velocidad, se utiliza poco. Frecuencias, que sería el FSK, tenemos tenemos FSK, que es un caso parecido al anterior de la FM, en el que mejora mucho la calidad de la modulación, pero consume más ancho de banda. Se usa en sistemas IoT de bajo consumo. Y seguimos con la fase, eh, que nos dice que QPSK usa 4 fases y transmite 2 bits por símbolo. Tiene una eficiencia espectral muy alta, muy buena, muy resistente al ruido, y es la base de gran mayoría de los sistemas actuales. Bien, y por último tenemos QAM, que este sí no está en el caso anterior de la modulación analógica, que podemos explicarlo con un ejemplo, que nos dice que el Wi-Fi moderno, o el Wi-Fi moderno, utiliza una medida de 1024 QAM. Esto en términos simples es que tiene una eficiencia espectral muy alta, pero requiere un canal muy limpio también. Y en el 5G, el sistema elige dinámicamente entre PSK y 256 QAM, que también es una eficiencia espectral alta, según las condiciones del enlace. Esto se le llama modulación adaptativa. Bien, ahora vamos con la codificación de señales. Para poder entender bien cómo se modula, hay que entender también cómo se representan físicamente los bits. Para eso tenemos estos tipos de sistema que nos explican cómo funciona esto. Entonces tenemos NRZ, que significa No Return to Zero, que mantiene un voltaje constante por bit, pero pierde sincronización con bits repetidos. Tenemos RZ, que es Return to Zero, siempre vuelve a cero. Esto quiere decir que la sincronización es mucho más alta, pero consume más ancho de banda. Y tenemos Manchester, que es una transición entre cada bit, que lo que hace es darnos una sincronización perfecta, y es lo que se usa hoy en día para el Ethernet clásico, por su gran estabilidad a la hora de hacer la codificación de las señales. Entonces se pierde mucha menos información, hay sincronización muy estable, y por lo tanto es muy usado actualmente. Y ahora pasamos a la multiplexación. ¿Qué es la multiplexación? Podríamos introducirnos al tema haciéndonos la siguiente pregunta, o poniendo la siguiente situación. Y es que tenemos un canal físico, pero tenemos múltiples usuarios queriendo conectarse a través de este canal. ¿Cómo hacemos para que este canal no colapse al momento de que estos usuarios se conecten de forma simultánea? Bueno, esto precisamente es lo que resuelve la multiplexación. Lo que hace es combinar todas las señales en una señal compuesta para transmitirla por el canal.
En el receptor, el multiplexor lo que hace es separarlas de nuevo. Entonces es como que están, digamos, este es el canal, están todas estas, los usuarios entran al canal, el multiplexor lo que hace es unirlas, ¿sí? Mientras viajan por el canal, y cuando ya llegan a su destino, es decir, supongamos que llegan aquí al destino, el multiplexor lo que hace es las desata de nuevo y ya ellas parten específicamente al lugar que deben llegar. Bien, aquí tenemos varias técnicas de multiplexación para poder entender mejor cómo funciona esto. Como primer punto tenemos la FDM, que es dividir el espectro mediante la frecuencia. Y un ejemplo muy sencillo de entender es la radio, en la que cada emisora tiene su propia frecuencia, pero todas transmiten al mismo tiempo. Y ya depende del receptor escoger la frecuencia, pues, la frecuencia deseada, ¿no? Pero todas forman parte del canal. Entonces tenemos TDM. Esto lo que nos explica es que las señales tengan que ocupen el mismo canal, la divide por tiempo. Y un ejemplo claro y sencillo es el tema de la telefonía móvil, que digamos hay 1000 megabytes disponibles y hay 4 usuarios, entonces cada usuario obtiene su porción de las megas disponibles, pero en caso de que alguno de estos usuarios no tenga datos o no tenga una conexión directa, cualquiera de los otros puede obtener o tomar ese tiempo de velocidad. Esto es que los slots se van asignando de manera dinámica. Bien, tenemos WDM, que es división por longitud de onda. Esto funciona muy parecido al FDM, pero en fibra óptica. Un ejemplo práctico sería como un prisma que combina diferentes colores dentro de eh, una misma luz, pero que cuando esa luz llega a su destino, otro prisma vuelve y descompone las luces que componen esta luz para que cada una llegue al sitio donde debe llegar. O sea, es la misma idea de la FDM, que es la frecuencia de radio. Es muy parecido, pero obviamente a velocidades de 10 gigabytes por segundo, o sea, velocidades muy altas. Bien, a continuación vamos a eh, hablar acerca del acceso múltiple. Pero antes de eso vamos a dar una pequeña comparación de lo que es la multiplexación y de lo que es el acceso múltiple. La multiplexación combina las señales en un solo canal, pero que es en un sistema controlado. El acceso múltiple regula cómo los usuarios independientes comparten el canal, especialmente en entornos inalámbricos. Entonces la multiplexación es en un entorno controlado que combina las señales. Y el acceso múltiple es más como la forma de organizar en sistemas inalámbricos cómo los usuarios eh, conectan o eh, trabajan con el sistema de información o con la señal. Para eso tenemos, ya hablando directamente del acceso múltiple, tenemos una línea del tiempo, una evolución de lo que han sido estos sistemas. Y tenemos como primer lugar, tenemos a la FDMA, que es el 1G, que es la división por frecuencia, que es la base de los sistemas celulares analógicos. El problema con esta forma de acceso múltiple es que es ineficiente porque la frecuencia está ocupada aunque el usuario no esté usándola. Desde la línea que tiene este usuario sigue ocupada por más que no la use, que no es como el caso actual, pero ya llegaremos allá. Luego tenemos el TDMA, que es el 2G. Aquí obviamente hubo una
una importante actualización, mejora en cuanto a la eficiencia y en cuanto a la forma en cómo se divide el, el trato de los usuarios con la señal. Aquí lo que se hace es hacerlo por tiempo, dividirlo por tiempo. Todos los usuarios están conectados a la misma señal, pero se divide por tiempo, ya que requiere una sincronización precisa, pero obviamente es mucho más eficiente que FDMA, que la línea sigue ocupada por más que el usuario no la use. Claramente DMA si pasa esto de que aunque que si el usuario no la usa, pues otro puede tomar esa línea temporalmente, y por eso es que hay una importante mejora ahí de eficiencia. Bien, aquí pasamos al 3G, a la CDMA, que por supuesto una mejora sustancial en cuanto a la calidad y a la eficiencia, ya que aunque todos los usuarios están transmitiendo y están conectados de manera simultánea, la forma en la que se diferencian son con códigos ortogonales, que lo que hace es que el receptor usa el código para extraer la información del usuario. Es un sistema más complejo que los anteriores, pero por supuesto eh, aumenta muchísimo más la eficiencia del uso de la señal y de la velocidad. Y por último tenemos el OFDMA, que es lo que se usa ya actualmente, las tecnologías más actuales, más rápidas y más eficientes que existen, 4G, 5G, el Wi-Fi 6. Eh, lo que hace es dividir el canal, dividir el ancho de banda en subportadoras. Subportadoras ortogonales muy pequeñas, muy estrechas, y las asigna dinámicamente a diferentes usuarios según la demanda y las condiciones del canal. Esto básicamente lo que hace es que al hacer el cambio dinámico, la eficiencia y el uso de la señal es muchísimo más eficiente, porque eso nos permite eso nos permite ver que si la señal es muy buena, si el usuario tiene una señal muy buena, eh, la carga es alta. Y si la señal es baja, entonces la carga baja también y aumenta la modulación para que puedan los datos viajar. Es decir, si hay buena señal, la carga aumenta, es decir, el tráfico de datos es alto, y si la señal es baja, lo que intenta es que la modulación sea más amplia, más grande, más robusta, para que a pesar de que la señal sea baja no se pierda tanta velocidad ni tanto tráfico a la hora de la transmisión de los datos. Bien, y aquí tenemos un resumen general de los temas que hemos hablado de forma bastante simplificada. Entonces podemos decir que la modulación lo que hace es adaptar la señal al canal. La codificación lo que hace es eh, garantizar que los bits que los bits que se transmiten representen lo que verdaderamente es, que su transmisión sea confiable. La multiplexación lo que nos permite es que muchos usuarios accedan al mismo canal, y el acceso múltiple es lo que hace, o es lo que nos muestra o nos ayuda a entender cómo los usuarios pueden compartir ese mismo canal al que acceden de forma simultánea. Y bueno, eso ha sido todo en términos generales acerca de estos temas, repito, importantes a la hora de hablar de las telecomunicaciones modernas. Muchas gracias.